¿Qué tal? Espero que estés pasando un excelente día. Esto es Pensamiento Vivo, un podcast donde buscamos transmitirte y sobre todo compartir todo aquello que pueda mejorar tu estilo de vida mental, emocional, físico e espiritual también, ¿por qué no? Y hoy tengo a una gran y querida amiga que también he seguido su carrera y que admiro mucho, que seguimos en contacto y que además hemos por ahí compartido de alguna manera parte del camino. Y bueno, sin más, quiero presentar para que nos comente un poquito de ella, quién es, cómo llegó a todo este mundo. Desde Nueva York, Florencia Sánchez, ¿cómo estás? Hola Fer, qué gusto escucharte y ya sabes, como siempre, encantada de compartir contigo parte del camino. ¿Por qué no? Así es. Florencia, platícanos desde el inicio. Platícanos un poquito tu trayectoria, un poquito de lo que estudiaste. Yo sé que a muchos nos cuesta de repente, pues sí, decir, estudié esto, el otro, pero pues vale la pena para que sepan con quién estamos platicando y sobre todo para el tema que vamos a abordar. Entonces, platícanos un poquito de ti. ¿Quién es Florencia? Bueno, les cuento un poquito. Yo empecé en este caminar hace 25 años. Me es muy fácil decirte el número exacto porque me trajo a este mundo el nacimiento de mi segundo hijo. Alejandro nació con una alteración en el lóbulo derecho del cerebro y la vida me cambió totalmente. Me llevó de un mundo alópata. Ya sabes, vamos caminando por la vida pensando que hay que estudiar la prepa, la carrera, casarse, tener hijos y hacer una vida que creemos que es lo correcto e importante. Y de repente pasan cosas, hay sucesos que te hacen como frenar un poquito ese caminar y preguntarte si realmente estás yendo hacia la dirección que quieres, ¿no? Y para mí fue este nacimiento de Alejandro que me hizo como parar, ¿no? Frenar. Yo era una arquitecta emocionada, entregada a mi familia y a la carrera, y de repente todo me detiene y me dice, Flor, ¿estás segura que vas para allá? Y Alejandro me hace entrar a un mundo alternativo. Las ofertas que teníamos en el mundo convencional, en la medicina convencional y alópata, no me parecieron lo más adecuadas, no me sonaban agradables ni los resultados ni los medicamentos. Y en ese momento conocí a un médico alternativo en Guadalajara que me dijo, primero que nada, usted tiene que empezar a comer sanamente, tiene que quitar los alimentos procesados, enlatados, embutidos, azúcares, lácteos y demás, porque como yo estaba amantando a Alejandro, y empezamos a tratarlo con homeopatía, flores de Bach, Reiki, y dijo, y de pasada la mamá, ¿por qué no? La mamá necesita empezar a hacer una práctica diferente. ¿Conoces el yoga y la meditación? Y pues claro que las escuchas, ¿no? Las habías escuchado, pero Guadalajara era en ese momento para mí un mundo católico, apostólico y romano, como dice mi madre, y no había mucho más, ¿no? Y me dijo, pues empiezas a practicar, porque si tú no tienes una práctica establecida y constante, va a ser un poquito complicado el caminar. Y dije, ¿cómo? ¿Y ahora con qué se come eso, no? Y lo único que teníamos en Guadalajara era meditación trascendental y yoga kundalini. No había otra cosa. Entonces, si empezabas a practicar cosas diferentes, como en aquel momento para mí tomar cursos de Reiki, era como, híjole, estabas como fuera completamente del sistema autorizado. Pero resulta que este sistema no autorizado comenzó a funcionar, Fer. Comenzó a funcionar muy bien en la salud de mi pequeño y en mi vida personal. Y todo empezó a cambiar. Y entonces empiezan a llegar a mi mundo maestros como el que tú ya conoces muy bien, Deepak Chopra y David Simon, que tuvimos la oportunidad de, Fer y yo, compartir grandes momentos con estos dos maestros, que también transformaron nuestras vidas. Y empieza como mi hambre, ¿no? Mi búsqueda, ¿no? Empezó con el budismo, y la práctica del yoga me va llegando de una yoga a otro tipo de yoga, a otro tipo de yoga, a otros maestros, y empiezo a ver que este mundo ofrece muchísima riqueza. Uh, Tiene un potencial espectacular para no solamente desarrollar el cuerpo físico, que es lo que todo mundo queda atrapado cuando empieza a practicar yoga, sino el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, ¿no? Es del que menos ponemos atención, Fer. Todo el mundo estamos apurados por tener un físico y una salud
en este cuerpo lo mejor posible y se nos olvida que todo viene de adentro hacia afuera, que lo que sucede en el cuerpo físico es un reflejo de lo que sucede adentro de nosotros. Y bueno, ahí empezó mi caminar, querido Fer, hace 25 años, brincando de una clase a otra, de un maestro a otro. Interesantísimo, ¿no? David Simon, que también estuvimos con él en la meditación. Wayne Dyer, como no, Fer, por ahí hay unas fotos muy lindas de aquellos momentos. Y nada, al final llego con el que ahora es mi lama, que es Lama Tony Karam, después de 14 años en la práctica del budismo. Y hace 13 años con Dharma Mitra, que se presenta de una forma maravillosa. Vengo a tomar certificaciones con él y descubro qué es lo que quiero hacer. Desde la primera práctica con él, esa bondad maravillosa, esa compasión que él refleja con su vida, me dijo, pues de aquí soy. Y aquí me quedé con estos maestros que sigo ahora, que tengo la oportunidad de estar muy cerquita de ellos, porque ahora que estoy en Nueva York veo a Dharma todas las semanas. A Krishna Das, que es mi maestro de Bhakti también, tengo la oportunidad de estar con él 1 o 2 veces al año. Entonces aquí estamos, Fer, dando lo mejor que podemos, compartiendo todo lo que nos ha sanado. Y para mí, Excelente. la yoga y la meditación. Claro. Excelente, no, y déjenme, les presumo que también ha hecho triatlones, es una mujer muy deportiva, porque lo retomo de que comentabas que al un inicio, y ahí es donde me gustaría empezar ahorita, ¿no? Con lo que es la yoga. Comentabas que empieza uno como por el cuerpo, como decir, no, necesito hacer algo de ejercicio, el primer acercamiento son las asanas y la yoga, al menos a un nivel muy básico, creo que todavía se entiende como que el yoga es nada más esta parte, ¿no? De ir a hacer cierto ejercicio de estiramientos y que te puede servir para que no te atrofies. Pero a ver, vamos entrando en temas, si te parece, Flor. Platícanos un poquito qué es la yoga, así para las personas que apenas están entrando en este mundo. Y según tu experiencia, mencionabas que en Guadalajara, sí, hace muchos años, pues era el Kundalini. Me acuerdo que pues sí asustaban porque estaban como del Ku Klux Klan acá, de blancos vestidas, las, no sé, sacerdotisas, o no sé cómo les llamen, y que la energía Kundalini que va a subir por tu columna y tu energía sexual, pues decías, no, pues ahí me van a meter a una secta, ¿no? Pero obviamente, pues ya, gracias a la occidentalización de las prácticas, todo eso, bueno, ya ahorita es más accesible, creo que hasta es bueno que esté de moda en ciertas cosas. Sé que ustedes, tu hermana, tienen su estudio aquí también en Guadalajara, etcétera. Pero bueno, vamos entrando al tema. ¿Qué es la yoga? ¿Qué tipo de yoga hay? Y de ahí nos vamos desenredando a ver los beneficios y qué te llevó a elegir una u otra. También eso me interesa. Fíjate que ahorita que dices lo de los triatlones, así como para la gente que piensa que la gente que hacemos yoga no hacemos nada, ¿no? Cuando yo hacía triatlón en aquel tiempo, que fueron 12 años de mi vida, Fer, fascinada, yo entrenaba a la mitad de lo que entrenaba en el equipo. Me decían, Flor, ¿por qué no vas a venir a las 5 de la mañana a entrenar? Digo, bueno, porque yo hago la mitad. Yo entrenaba la mitad y hacía la otra mitad de yoga. Porque es un complemento a todo lo que hacemos, ¿no? El yoga yo diría que es un método, que es una herramienta que al día de hoy se ha comprobado científicamente, porque ahora ya le llaman la ciencia del yoga. Se ha comprobado que es una práctica que tiene elementos que hacen que tú muevas no solamente el cuerpo físico. Para la gente que va al gimnasio y que ve que hacemos asanas, como lo acabas de decir tú, asana significa postura estable y confortable. Que yo quisiera que fuera estable y confortable, ¿no? Cuando estamos tratando de sostener, no sé, a lo mejor un guerrero 1 o un guerrero 2, que son formas sencillas, está muy fácil sostenerlo, pero cuando estás haciendo una pincha mayurasana o un parado de manos o un parado de antebrazos, es más complicado. Pero eso no significa que haya gente que tenga más fuerza o menos fuerza para hacer yoga. Vamos empezando porque el yoga es un sistema, es un compendio de movimientos, podemos decirle así, al principio, que se llaman asanas, que hacen que tu cuerpo conecte de diferente forma con tu cuerpo energético. Es decir, que tenemos muchísimas líneas a través del cuerpo, tenemos unas cosas que se llaman nadis, que estamos, con lo que estamos todos conectados, que es lo que tú hablabas hace ratito de la energía kundalini y cómo se mueve todo eso. Pero básicamente es una serie de formas, de posturas
Hay unas escuelas de yoga que dicen que son 96, otras que dicen que son 98. Mi maestro desarrolló 908 de solamente esas para que todo el mundo pueda hacer la postura. Entonces, la primera parte es llegar a un salón de clases, donde hay práctica de yoga, te paras arriba de un tapete y te dicen, empieza, ¿no? Saludo al sol. Guerrero 1, Guerrero 2, Guerrero 3, y ciertos nombres que a lo mejor en sánscrito suenan chistoso, pero si tú practicas yoga en Nueva York o en la India o en donde sea, el nombre va a ser el mismo. Entonces, si te dicen Utkatasana, va a ser postura de la silla en cualquier parte del mundo. Por eso las personas que practicamos nos aprendemos los nombres para no tener ninguna confusión con la postura. Pero esa postura va directo al cuerpo físico. Entonces, vamos hablando de que la yoga es un compendio de herramientas que se forman de 8 líneas. Por eso se llama Ashtanga Yoga. Para no confundir mucho a la gente, no hablamos de Ashtanga Yoga como el Ashtanga que hacemos en la clase de Ashtanga, que tiene 28 posturas, ¿no? La primera serie. Ese es un estilo de yoga. Hablamos de Ashtanga como la escuela que nos presenta globalmente lo que es el yoga. Entonces, imagínense el yoga como un árbol que tiene un par de raíces. Esas 2 raíces se llaman yamas y niyamas. Tenemos 2 raíces que nos sostienen, que son las reglas éticas y morales para los practicantes de yoga, ¿no? Tenemos también como los mandamientos de la yoga. Y de ahí este árbol empieza a desarrollarse y tiene unas ramas. Y la primera rama de esa vertiente, conocida por todo el mundo, se llama asana, que es la forma física. Después hay otra ramita que se llama pranayama, que es la parte de la respiración. Es el movimiento de la energía a través de la respiración, ¿no? Y luego tenemos otra rayita más adelante que se llama pratyahara, que ya se empieza a medio complicar el nombre, pero te vas a la parte de la meditación, ¿no? Entonces, dhyana, la observación de los movimientos, de la respiración, así te vas siguiendo tus líneas hasta llegar a la última, que se llama samadhi, que es la iluminación. Porque el objetivo de la yoga, aunque parezca medio extraño, es la reconexión con el ser superior. Iluminación suena así como jalado de los pelos, Fer. La verdad es que cuando te dicen, vamos a practicar yoga y nos vamos a iluminar, dices, pues ¿cómo, no? Pero la primera intención del yoga es que tú te reconozcas a ti mismo como un ser completo y sepas cómo trabajar con él, Fer. Por eso lo más fácil es el asana, porque lo más fácil de controlar es el cuerpo físico. Okay. Oye, Flor, y he escuchado, de hecho, apenas escuché de una que no sé si sea una derivación y realmente sea de las bases, porque bueno, para que nos hables un poquito del alcance de los diferentes tipos de yoga y en qué se diferencian, porque está que el Hatha Yoga, y hace poco escuché uno del Chi Yoga, o el Ki Yoga, ¿no? Entonces dije, chinga, yo estudié Chinen Chikung y ahí fue cuando empecé lo del Chi y dije, bueno, pero esto viene más de los chinos, entonces luego, o sea, y ahí dije, ¿qué onda con esto, no? Entonces, ¿hay diferentes tipos de yoga o realmente son las mismas y seleccionan de todas estas posiciones algunas? ¿O cómo funciona esta subclasificación quizás occidental? Porque no sé si eso existe allá. Mira, vamos a poner un nombre para que la gente también, en caso de que quiera investigar un poquito más, sepa. Hay un nombre que fue reconocido hace muchísimo tiempo, que hizo un compendio de todo lo que... Había muchas yogas, Fer. Había yogas en muchas escuelas, vamos. Había muchas... En aquel tiempo, cuando se practicaba el yoga hace más de 3 o 4 mil años, había tipos de yoga que eran solamente para la realeza. O sea, solamente los reyes, los marajás podían practicar ese tipo de yoga porque más allá de la práctica de la asana, la yoga da poderes, dicen, ¿no? Da poderes físicos, por supuesto, pero también da poderes psíquicos. Entonces, en aquellos tiempos, los reyes tenían que estar súper bien preparados, ¿no? Los marajás, toda esa gente muy importante. Y ellos practicaban una yoga. Y luego a la gente del pueblo le daban otro tipo de yoga. Tenían que mantenerlos fuertes, ¿no? Y atentos. Entonces, dividieron la yoga. Pero hay un hombre muy conocido que escribió los Yoga Sutras de Patanjali. Si alguien quiere empezar a conocer un poquito más de esto, es un libro que tiene más de 2500 años, en donde se hizo este compendio que te habla de lo que te estoy explicando ahorita, ¿no? La base
base, la práctica. Y dentro de ese libro explica que hay escuelas del yoga o formas de practicar yoga que son como las legales, vamos, las que son autorizadas por el yoga tradicional, ¿no? Ok. Y ahí es donde entra el Hatha Yoga, Fer. El Hatha Yoga significa el yoga de la forma física, ¿no? Entonces, hay escuelas dentro de esta escuela que son las, digamos, las originales, las principales, y el Hatha es el primero. O sea, si tú vas a practicar yoga, puedes empezar por lo más fácil, que es el cuerpo, Hatha Yoga. Después viene el Raya Yoga. El Raya Yoga significa el yoga de la realeza, ¿no? El yoga real. Nosotros practicamos Hatha Raya. Significa el estudio de los libros sagrados, ¿no? Hay que estudiar un poquito sobre qué es en realidad yoga para luego poder practicarla, ¿no? Después vienen más yogas, como dices tú, Karma Yoga. El Karma Yoga es el yoga de la acción desinteresada. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta era un Karma Yogi. Ella ayudaba a todo el mundo sin mirar aquí. Yo puedo decir que tú en este momento estás haciendo Karma Yoga, Fer, porque desinteresadamente estás llevando información de mucho valor a muchas personas sin esperar nada a cambio, ¿no? Eso es Karma Yoga. Podríamos decir que puedes hacer asana si haces hatha, y luego raya si estudias sobre los libros sagrados, y karma yoga si haces servicio desinteresado a los demás, que eso es una yoga maravillosa, ¿no? Después hay otro tipo de yoga que se llama Bhakti Yoga, que es el yoga que yo practico con Krishna Das, que es el yoga devocional, cuando cantamos mantras. Tú seguramente me has oído por ahí alguna clase que saco mi pianito y me pongo a cantar y luego la gente dice, qué chistoso, se siente bien chido, pero nomás repiten cosas, ¿no? ¿No? Como los Hare Krishnas que van como locos, Krishna, Krishna, Hari, 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 Krishna, Krishna. Ese es el Bhakti Yoga. Y en realidad la repetición de los nombres de la divinidad, en cualquiera que sea el idioma o la forma, es súper poderosa. Así serían las escuelas reales del yoga, ¿no? Pero la gente hemos confundido con los estilos de yoga que se han inventado o adaptado para nuestra sociedad. Y ahí es donde viene eso de lo que tú hablas, Fer. El Yin Yoga. El Bikram, ¿no? Bikram Yoga, Dharma Yoga, Pedacito Yoga. Hay una familia yoga ahora, ¿no? Mota Yoga. Ya hay una una vodka, con vodka. Un día, te lo juro, un día estando, pues bueno, tuve mi temporada que me fui al DF también a vivir a todo lo de Osho, ¿no? Que ya ves que se va enamorando uno de todo. Claro. Y ahí había un cuate que hacía sesiones de vodka, yoga y meditación. Entonces, tú no, imagínate cómo estarías. Mira, aquí tenía el libro, ahorita dije, lo tenía por ahí, de Patanjali, tal cual que dices. Ese libro es buenazazo. Sí. Un libro para recomendarlo a todo el mundo. Para ponerlo. Oye, Flor, a ver, entonces, explícanos un poquito cómo es, qué es un yogi. Bueno, me imagino que la persona esta que es tu maestro ahorita, que envidia encontrar un maestro, porque no es tan fácil. Yo soy un poquito antifanatismo, entonces quizás mi mente racional de repente me jala, más sin embargo es un deleite encontrar una guía, un camino con un maestro, ¿no? Y tú has tenido al menos 2 o 3 con los cuales has convivido ya bastante tiempo. Entonces es algo que está dentro de mi recibir en un futuro. Los yogis, ¿tiene que ver yogi y yoga? O sea, ¿viene de ahí? ¿Son personas comprometidas con todo este árbol que nos explicaste? ¿Es un estilo de vida? Son como, decía mi hija, ¿qué es un yogi? Y le digo, pues es como un sacerdote. Y me dice, es como un pastor de la yoga. ¿No? Entonces, a ver, platícanos, ¿cuál es la relación y si es realmente ya un maestro? Porque hay maestros muy de yoga, pero que se han enfocado nada más a las asanas, ¿no? Uh-huh. No necesariamente a la otra parte de la devoción que decías o a la otra parte. Entonces, a ver, ilústrenos un poquito en esta parte, ¿cuál es la conexión de un yogi? ¿Qué es un yogi realmente? ¿Cómo vive un yogi?
Un gigole. En aquellos tiempos, un yogi era un renunciante, Fer, alguien que había renunciado a la vida mundana, vamos a decirlo así, para dedicarse únicamente a la práctica de la práctica física del yoga, por supuesto, pero más que nada de la práctica interior, ¿no? Del mundo de la meditación, porque en realidad la yoga es una meditación en movimiento, o debería ser una meditación en movimiento. Por eso, yo creo que vale la pena mencionar, imagínate que estás tú trabajando con tus cuerpos físico, mental y espiritual en la práctica del asana. Vamos a hablar más legalmente, ¿no? Sí. Y lo que hace este movimiento físico es, la base del yoga es, tenemos estos canales. Me decías tú el otro día que hablábamos sobre los chakras y te decía, claro, podemos hablar sobre todos estos canales energéticos porque están integrados. Entonces, imagínate, nosotros somos pilas humanas. Además de tener toda esta carnita y todo lo que nos conforma, los huesos, los ligamentos, la fascia maravillosa, estamos conectados energéticamente. Hay canales que corren a través del cuerpo. Dicen que son cientos de miles de canales los que tenemos conectados y tenemos canales principales. Entonces, cada que tú haces un movimiento en la práctica del yoga, una flexión, una extensión, estamos, primero que nada, desenredando los canales energéticos, estirando estos canales energéticos para que después el prana, que es la energía vital, esa energía que está ahí para todos, que es gratis, pueda correr libremente por nuestros canales. Por eso los chakras que están ahí, que son los canales principales, que son 7, sirven como una especie de coladeras energéticas. Porque si no tuviéramos esas coladeras energéticas que permiten que el prana se vaya acomodando en los diferentes puntos, nos haríamos, pues, estaríamos un amasajo de energía y hecha bolas, ¿no? Que de hecho somos un amasajo de energía hecha bolas. Pero si empezamos con estas prácticas, los canales se van a ir, primero que nada, desenredando, estirando, limpiando, vamos, puliendo, y entonces el prana va a correr fácilmente por los canales y vamos a ser capaces de pensar mejor, de tomar mejores decisiones y de conectarnos con este mundo interior que va mucho más allá del mundo físico, ¿no? Por eso cuando la gente empieza a practicar yoga, que va, me invitó la comadre a hacer una práctica de yoga y llega la comadre con la amiga a la yoga y salen de la práctica y dicen, ¿qué me pasó? Hay gente que se echa sus lagrimitas, hay gente que se empieza a enojar muchísimo con ella misma, hay gente que no sabe ni cómo respirar. Significa que estamos moviendo esa energía que está ahí adentro atorada y nadie más que tú eres capaz de moverla, ¿no? O sea, que la gente escuche esto, nadie más que tu madre de un chanclazo te puede limpiar las chakras. Bueno, hay gente que tiene poderes maravillosos y que ayuda, pero si tú no mantienes tus canales limpios, Fer, ¿quién? Sí. ¿De quién es la práctica? ¿No? Sí. Entonces la práctica de yoga va a esa parte energética que nos ayuda a limpiar. Un yogi tendría que tener una práctica continua y constante del yoga y de la meditación para, primero, número uno, mantener sus canales limpios, que todo lo que corre a través de ellos sea puro, vamos a decirlo, y entonces todo lo que este ser puede compartir sea lo más puro posible, que mi canal con la divinidad, mi antena que está conectada con la divinidad, con este paraguas, llámale como tú quieras, Dios, energía, universo, como tú quieras, la Matrix, ¿no? Vamos a llamar la Matrix que está de moda, tenga la menos interferencia posible para que tu conexión sea limpia, pura, y entonces lo que tú hagas con eso en el día a día sea lo más puro y veraz posible. Ok, muy bien. ¿Cómo es que se convierte alguien en un yogi? O sea, ¿es como una práctica, es un camino o es ya al mismo tiempo te hace un maestro de todo esto y entonces ya todos los maestros, o sea, ¿sabes? O sea, sí, o sea, no sé si esté establecido como una jerarquía real o más bien es una jerarquía ganada obviamente con el tiempo de personas que ya lo toman. Por eso preguntaba, a lo mejor es más un estilo de vida en un camino, ¿no? En el camino del Tao, de ser un yogi, y entonces tengo, como dices tú, una práctica constante, involucrada, con devoción, y lo llevo
a cualquier lugar. Que déjame, te confieso algo, que tienes razón en la parte, tú nunca, alguien que practique yoga, tú sabes que esa persona de entrada ya tiene ciertos valores proyectados. ¿A qué me refiero? Que no pienso, no va a ser una mujer tóxica, como le dicen ahora, o agresiva, o con maldad, o sea, como que es una conexión, bien mencionas, que de alguna manera te reconecta con lo humano y te empieza a liberar. Sobre todo cuando ya son personas que ya tienen una práctica más avanzada, ¿no? Y como que hay un equilibrio, siento que más fuerte todavía en la mujer, porque en el hombre también he visto, pues sí, como que es una carga también de esta dualidad energética a lo femenino, pero que a fin de cuentas va más allá de eso, también va más allá de esta sanación en conciencia, ¿no? De ver un poquito el mundo como la meditación. A mí lo que más me ha cambiado, obviamente practico más es la meditación que el yoga, pero cambia la forma en la que ves el mundo, ¿no? Pero fíjate una cosa, Fer, dijiste ahorita algo súper padre. A mí me ha servido más la meditación que el yoga. El tema de ir evolucionando en la práctica es que en los orígenes la práctica de la asana se hizo para tener un cuerpo sano, flexible y fuerte para poderte sentar a meditar. O sea, Exacto. sería como el paso uno, luego el paso dos y luego el tres. Por eso te digo que en este árbol del yoga, una persona practicante del yoga que se llama un yogi, ¿no? Tendrías que tener los mandamientos del yoga bien instalados. Y el primero, que es el más importante y que mi maestro Dharma dice que si cumplimos ese, cumplimos todos los demás, se llama ahimsa. Es el primer yama de la práctica del yoga y significa compasión máxima. Esa es la razón por la que los practicantes de yoga, los yogis en este camino, no comemos animales. No es porque el animal sea bueno o malo o la proteína animal sea, no, es porque no me voy a comer a un ser vivo. Podemos meternos aquí en un pleito de que si las plantas están vivas o no, porque mis hijos dicen que yo me como la comida de su comida, ¿no? Entonces, el tema es, no me voy a comer un puerquito porque es un ser vivo, porque tiene derecho a tener, Dharma dice, a tener hijitos y bebés y familia y ser feliz. Una vaca tiene que ser feliz, una vez, ¿sí? Por eso no comemos animales, porque no vamos a dañar o acabar con una vida, ¿no? Aparte de que la carne, una vez que ya está muerta, el prana que habita en ese alimento no existe, es prácticamente un alimento sin prana, un alimento muerto. Entonces no comemos alimentos así. Eh, para ser un yogi verdadero, híjole, la primera norma sería compasión máxima por todos los seres. Es ese famoso namaste, ¿no? Hay alguien que dice, ahí andan namastemeando sin saber qué significa. Es reconocer que dentro del otro ser hay una luz interior, hay una divinidad y yo no sería capaz de dañar a ese ser, ¿no? Ahimsa. Entonces, la pregunta es, ¿todas las personas que se suban a un tapete y que practican asana son yogis? Lo dudaría muchísimo, Fer, porque es mucho más allá del tapete, ¿no? Es llevar una vida de compasión máxima allá afuera, donde está la cosa, ¿no? Donde está el tema. Arriba del tapete, hombre, vengan a clase. Hay gente que es un excelente practicante de asana, decimos, son asaneros, ¿no? Tienen mucha fuerza, mucha flexibilidad, mucha gracia y hacen una práctica divina en el tapete. Pero salen, enrollan su tapete, salen y al primero que se les atraviesa en la calle le están mentando la madre porque no hay compasión por ese ser, ¿no? Porque no somos capaces de ponernos en los zapatos del otro ser para ver qué es lo que necesita. Entonces, esa es la respuesta. Si tú vas por la calle y te encuentras a alguien que te deja pasar amablemente, o si necesitas ayuda, alguien te preste dinero y te dice, Fer, mi cuenta de banco es tu cuenta de banco, ¿cuánto dinero necesitas? Fer, ¿te sientes mal? ¿Cómo te ayudo? Esa sería mucho más yogi a lo mejor que la gente que enrolla el tapete y se lo cuelga en la espalda y va y hace su clase, pero sale a la calle y es un abogado que lastima a la gente o es un arquitecto que construye casas sin escrúpulos, ¿sabes? Entonces, ahí está el tema. ¿Quién es realmente un yogi? Sí es un estilo de vida, Fer. Es un compendio de muchas cosas, en donde la primera regla a cumplir es compasión máxima por todos los seres. Ya las demás, no mentir, no robar, no dañar tu cuerpo, no dañar el cuerpo de los demás, mantenerte limpio, hacer tu práctica diaria constantemente, esas ya son extras. Dharma dice, si tú cumples la primera regla del yoga,
compasión máxima, entonces eres un practicante de yoga. Sí, sí, sobre todo desde la intención de a qué vas, ¿no? Yo creo que la intención define la energía con la que vas a convivir en todo sentido. Entonces, si yo voy al yoga, a lo mejor voy a un inicio, como dices tú, por hacer ejercicio, porque me lo recomendaron. Pero en algún momento, y pasa en todos lados, en todas las religiones, como el que va nada más a pedir a la iglesia y golpes de pecho y afuera pues no hay congruencia, sucede en todos lados, puede caer cautivo y enamorarse en un momento dado si el nivel de congruencia está alineado a una intención más sana, como bien mencionabas, o sea, porque y eso creo que solo se logra cuando empiezo a trabajar en todo, no nada más en la parte física, como bien mencionas. Empiezo a trabajar en limpiar mis pensamientos, en entender el daño, mis heridas, las emociones, acompañado de lo físico. Entonces se acaba siendo ahorita, la palabra creo que puede quedar, que está de modo también muy holístico, todo mi desarrollo de conciencia, porque no puedo nada más ser ni frío ni caliente. O sea, tengo que ser frío o caliente, no tibio, ¿no? Como bien dicen. Entonces es un compromiso de alinearse como un estilo de vida. Flor, a ver, explícanos para las personas que escucharon por primera vez los chakras, aunque sea nada más así como un barridito. A ver, mira, el chakra este tiene este objetivo y así vámonos dándolo. Porque luego me dicen, pero es que no dijeron esto. No, claro que platicamos de los chakras. Entonces, mira, hasta tengo aquí una a ver. súper bonita que luego me encanta porque me encanta enseñárselas y digo, bueno, ahí están, es un arco iris, por supuesto, pero son los chakras, ¿no? Ahí tienes Mira. que me encantaría también que la gente lo reconociera, porque luego andamos poniendo OMS en todos lados y es un símbolo sagrado impresionante, y los chakras, ¿no? Okay. Es un OM, ¿verdad? Es como un OM. Así es, un OM. El OM es el sonido de la creación universal. Dicen que es el sonido de la creación primaria, cuando no había nada en esta existencia. Dharma siempre dice, ¿y qué había antes? Antes del nada, antes del Big Bang famoso, ¿no? 13 millones de años, no sé cuánto atrás, había el potencial para la creación, ¿no? Ese potencial, ese vacío, esa oportunidad que también existe dentro de nosotros. Mi maestro dice, al centro del pecho, al lado derecho del corazón, es donde habita la posibilidad de la creación máxima. Y los chakras son estos puntos energéticos de los que hablábamos, Fer, que son 7 chakras, ¿no? El primer chakra está en la base de la columna, es el chakra raíz y es color rojo. El segundo chakra está bajito del ombligo. Todo esto corre por atrás de la columna vertebral, parejito donde corre el líquido encefalorraquídeo. Es color anaranjado. El tercer chakra está arribita del ombligo, se llama plexo solar, es color amarillo. El chakra del corazón, que está justo ahí al centro del pecho, color verde. El chakra de la garganta, que es azul índigo, aquí en la garganta, donde está nuestra glándula tiroides. Luego el sexto chakra, que está en el entrecejo, que es donde está la glándula pineal, ¿no? No es que esté aquí en mi tercer ojo, sino que está justo ahí atrás. Es una pichita chiquititita, que es donde queremos subir la energía, el líquido encefalorraquídeo. Cuando tú hablabas de subir el kundalini, justamente se trata de subir esa energía, ¿sí? A través del líquido encefalorraquídeo, a que toque los cristales que están en la pineal. Esos cristales generan un movimiento que es una onda electromagnética. Vamos a hablar más científicamente para aquellos que no creen en temas así como esotéricos. Y ese movimiento genera una onda tan fuerte, tan especial, que se puede conectar con las ondas de la creación universal, ¿no? Es lo que queremos hacer. Y la última chakra, dicen que está arrasándonos la coronilla, que es la chakra de la conexión universal, ¿no? Y que es el color de la luz, el color de todos los, el color de todos los colores, unido que hace la luz blanca, o el color que une con Dios. Entonces, el correr de esa línea que se llama Shushumna, o columna, por eso en la yoga es tan importante, y decimos que una columna sana es una vida sana. Si mantenemos nuestra columna vertebral sana, limpiando nuestros chakras todo el tiempo, haciéndolas que la energía suba
a la pineal, a ese punto importante, y generemos esa vibración que puede ser la conexión con la divinidad, nos mantenemos sanos, ¿no? Pero tenemos también dos canales laterales, Fer, se llaman Ida y Pingala. Entonces, estos dos canales ayudan a nivelar la energía. Por eso dicen que la energía Kundalini es como una serpiente que sube, ¿no? La energía, se han hecho estudios y se observa que la energía es como un toroide, ¿no? La gente que le gusta saber un poquito más de estas cosas, hay un médico maravilloso que se llama Joe Dispenza, que da cursos por todos lados, con el que he tenido también la oportunidad de estar estos últimos años, y él lo explica todo científicamente, ¿no? Somos pilas humanas, positivo y negativo, y esta pila genera un toroide de energía que está todo el tiempo moviéndose, constantemente moviéndose. Si nuestras chakras no están alineadas o están limpias y puliditas, la energía no sabe qué hacer, ¿no? Entonces reaccionamos de unas formas terribles, ¿no? Somos agresivos, violentos, nos enojamos, en vez de tener una reacción positiva, que es todo aquello que aprendemos alguna vez cuando hicimos nuestro mantra de sonido primordial con el doctor Deepak Chopra, que te enseña que hay formas de reaccionar. La gente reacciona así, enojada con la vida, molesta, reactivamente, porque no puede acomodar esa energía. Entonces, pues hay que ser más compasivos, tratar de entender que esta gente está viviendo desde un punto de egoísmo y de confusión terrible, y que hay que invitarla a que haga yoga y que medite, porque no hay otra forma de alinear las chakras. Pero sí, como te decía hace ratito, nadie puede venir a alinearnos las chakras. Sí, porque es un trabajo desde tu voluntad, ¿no? Desde el deseo de realmente cambiar, ¿no? Entonces, si alguien quiere empezar un proceso, la yoga en las asanas están diseñadas ciertas posiciones también para ir liberando eso, al igual que las meditaciones, los mantras y del pranayama. Hablabas del pranayama, explícanos, porque también he llegado a escuchar que tenemos tres, o sea, a veces no sabemos respirar y tenemos una respiración. Yo he visto eso y lo he comprobado en algunos talleres, que hay gente que nomás respira de aquí al pecho y ni siquiera puede expandir el pecho, pero luego te vas y puedes respirar hasta el estómago y hasta en el vientre, ¿no? O sea, son como tres grandes centros que puede, o sea, no sé, explícanos un poquito esta parte del pranayama y cómo nos puede revitalizar, yo creo. Híjole, es padrísimo porque el pranayama, ¿te acuerdas otra vez del árbol, no? Llamas ni llamas, y tenemos asana, que es la primera, y luego viene el pranayama. El pranayama es el control de la energía vital, que podemos llamarle, para empezar, el control de la respiración. Hay un maestro maravilloso que se llama BKS Iyengar. También, si quieren conocer cosas, él escribió muchos libros, y él decía una frase maravillosa. Decía que la mente es la reina de los sentidos, ¿sí? O sea que si tú amaneces hoy sintiéndote como un limón apachurrado, ¿sí? Pues te vas a sentir como un limón apachurrado. La mente ya te dijo cómo te tienes que sentir, y todo el día vas a estar como limón apachurrado. Pero la respiración es la reina de la mente, y ahí es donde entra la parte de la meditación, Fer. Dime, por favor, qué es de las cosas primarias que te dicen cuando te sientas a meditar. ¿A dónde tienes que mandar la atención? A la respiración, ¿no? Te sientan y te dicen, Fer, ¿no? Respiras y observa cómo inhalas y exhalas, y ahí es donde tú me dices, te diste cuenta que la gente respira cortito. Incluso respira al revés, ¿no? Cuando inhala, la gente mete la panza y apachurra todo, y cuando exhala, suelta todo, ¿no? Sí. Entonces, ahí estamos empezando mal. Si hacemos un ejercicio con los que nos escuchan, tendríamos que inhalar y expander, y expander y expander, no porque el aire baje hasta el estómago, eso es imposible. Tenemos un músculo que se llama diafragma en la parte baja, aquí abajo de las costillas, que es como un filetito. Entonces, cuando tú respiras propiamente, inhalas y ese filetito va a empujar el abdomen hacia abajo y infla el estómago, como los bebés. Observen un bebé cuando respira, inhala y expande, exhala y contrae. Inhalas y expandes, exhalas y contraes. Entonces, la primera parte es observar si estamos respirando bien, porque si no, el prana se queda atorado y cortito.
No sé si te acuerdas cuando hacíamos las prácticas de Osho, que hacíamos esa práctica de la respiración constante, que brincábamos y respirábamos y, Ujú, y generábamos una especie de sensaciones increíbles en el sistema, ¿no? ujú, Era porque empezábamos a hiperventilar. Y ujú, cuando hiperventilamos, el cerebro empieza a tener mucho más oxigenación. Cuando tenemos más oxigenado el cerebro, pensamos mejor. Entonces, es la base, Fer. Es una de ujú, las bases. Pranayama es básico. Cuando tú vas a una clase de yoga y el instructor, vamos a quitar la palabra maestro, el instructor te puede guiar a través del movimiento físico, a través de la respiración y a través del enfoque, estando solamente en el tapete, hiciste una buena práctica de yoga. ujú. Perdón. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, por lo que mencionabas que una meditación en movimiento en realidad, o sea, es toda una preparación para poder llegar más allá. Y me gusta porque las personas creen, me dicen, quiero aprender a meditar, pero no es para todos desde un inicio empezar directo una meditación trascendental o en silencio o de la pura respiración. Primero, yo lo que les digo es, no nada más es llegar y sentarte y tratar de aislar tus pensamientos, o sea, es todo un trabajo de conciencia, desde dónde vas, a qué vas. Y entonces el yoga, lo que me explicas, me ayuda a irme encaminando, tanto en la postura de después tener control de mi cuerpo, como en la parte de la respiración. Y eso va a facilitar más adelante una práctica de este tipo de meditación trascendental, ¿no es así? Sí, bueno, si ya la gente quiere meterse en una meditación mucho más compleja, ¿no? Meditaciones de 45 minutos, imagínate estarte quieto, porque Ujú, si tú te acuerdas cuando tú y yo empezábamos en estas prácticas, alguna vez yo creo que fuimos más de alguna en la que te decían, y ahora pon la mente en blanco. Y entonces ujú, volteábamos y nos veíamos y decíamos, ¿y cómo se hace eso, no? O sea, ujú, poner la mente en blanco. Ahora tú y yo sabemos, después de haber estado con el maestro Chopra muchas veces, que tenemos más de 86,000 pensamientos diarios, ¿no? ujú, Que la mente produce 62 semillas por segundo, y eso es plática para otro día con muchísimo gusto. Entonces, es imposible poner la mente en blanco, ujú. ¿no? Podemos calmar la mente, y la intención primaria de esto es una mente clara y en calma. Si no tienes una mente clara y en calma, entonces todos los pensamientos van a estar rebotando uno con otro y no van a poder encontrar un punto de referencia donde diga, ah, por aquí voy bien, ah, no, por aquí no, ¿sí? Entonces es muy complejo, por eso mucha gente empieza por la yoga. Y si yo después de una clase de yoga pregunto a los alumnos, les digo, ¿y pensaste en algo más? Ahora que hiciste tu práctica de 1 hora, de 1 y media en el tapete, ¿te acordaste de los problemas que tienes en casa o te acordaste de lo que tienes que hacer al rato en la oficina? Y la gente me dice, no, Flor, ni siquiera me acordé. Digo, yes, ¿no? Sí. Hizo una buena práctica. O sea, pudo poner la mente y enfocar su momento en el tapete, en su práctica, en el cuerpo físico, en la respiración. Y no pensó nada más, Fer, hizo una gran práctica de yoga, de atención plena. Hoy en día se le llama atención plena. Le han querido quitar un poquito la parte espiritual, vamos llamándole, ¿no? Para que todo el mundo practique. Y resulta que hasta en los kinders a los niños les dan atención plena, ¿no? Es esa parte de estar con la atención en un punto por un poquito más de 30 segundos. No se puede más. Ujú. Sí, el famoso mindfulness, ¿no? Que ahora lo occidentalizaron ahí como para buscar rescatar ciertos beneficios de esta meditación que a veces practicamos. Entonces, la parte, a ver, ¿qué opinas tú? De repente veo mucha gente para la foto en el Instagram de quererse parar de cabeza. Y me acuerdo muy bien, yo ahí comprobé que la yoga también es técnica, ¿no? O sea, depende de Sí, quién te enseña, ¿por qué? Porque yo en mi vida había hecho yoga y la vez, no sé, a lo mejor tú no recuerdas eso, pero tú me enseñaste a pararme de cabeza y lo hice en 2, 3 pasos y yo en mi vida lo había hecho. Entonces dije, a ver, no tengo a lo mejor ni la práctica ni la fuerza, bueno, pues sí, con una buena técnica, o sea, el ejercicio está diseñado para que lo hagas sin esfuerzo, o sea, no tiene que ser un martirio, obviamente. Pero yo no, veo mucho esta parte de circo que de repente parece que yo creo que también es parte de lo que estamos viviendo, de que más que buscar una buena práctica, como tú dices, involucrada en el momento, en la atención, sintiendo mi cuerpo, yendo a respirar al músculo, ver dónde traigo la atención,
la limpieza, o sea, que, bueno, es un mundo el que te ofrecen, pues de repente todo el mundo quiere ir y pararse de cabeza para una foto en la playa, ¿no? Entonces, este, ¿qué sucede? ¿Cuál sería la recomendación para alguien que se quiere iniciar en la yoga? O sea, ¿tú qué le recomendarías así? Llegan, se te acerca, oye, yo quiero empezar. ¿Cuál sería como la recomendación básica, no? Mira, a ver, hablabas hace rato de un maestro, ¿no? Me decías Ujú. de un maestro que yo tengo la fortuna de tener unos increíbles. Dicen también que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces, pues confiemos en que podemos plantar nuestras semillas para tener un buen instructor, un buen maestro, y eso se logra compartiendo lo que tú sabes con alguien más, siendo seguro de lo que estás diciendo y verídico, ¿no? Am, para encontrar una yoga, yo les diría, vayan al lugar que les quede más cerquita de su casa, que no les implica mucho esfuerzo y que el instructor del estudio de yoga tiene un maestro, ¿no? Yo sé que no es tan fácil, o sea, no es como que los encuentres en las cajas del cereal, adentro viene incluido el guru, ¿no? Pero lo que sí es que sí es verdad que hay muchos instructores en Guadalajara, sobre todo, y en México, en las ciudades grandes, que hay instructores que han estado con un maestro que con su vida demuestra que es un maestro que cumple con las reglas para llamarse maestro o guru, ¿no? Ellos maestros demuestran con su vida que son compasivos, amorosos, que son verídicos, que es muy fácil reconocerlos, Fer, es muy fácil reconocer a un maestro, ¿no? Y que tu instructor tiene una vida que cuando menos cumple la primera regla, que es ahimsa, ¿no? Si tú de repente ves al instructor de yoga que se anda echando unas chelas en el antro, bueno, no es que esté mal, se vale, ¿no? Se vale divertirse en la vida y pasarla bien. Pero yo creo que si alguien te va a enseñar un camino como este, que es un camino tan delicado, necesitas asegurarte que tu instructor tiene un buen instructor o un buen guía, ¿no? Para que cuando menos te enseñe la práctica del yoga de la forma más limpia posible, ¿no? Porque pues si el maestro anda haciendo dagas allá afuera en la existencia, mejor no vaya a clase de yoga porque quién sabe qué es lo que va a transmitir este canal, ¿no? Así es. Somos canales, Fer. Tú y yo somos canales de la información de los maestros que hemos tenido y creo que nos vemos obligados a poner una cara, una fachada, híjole, con el mínimo de realidad, ¿no? No podemos ir por la vida pateando gatos allá afuera y diciendo que somos compasivos con la existencia o con el mundo. Entonces, primero que nada, busca un estudio de yoga que tenga instructores que no solamente hicieron 200 horas por ahí caminando en algún lugar, sino que tienen, Dharma diría, 10 años de práctica diaria. O sea, dar Ok. 10 años cuando menos para que este instructor demuestre con su vida, con su cuerpo, con su mente, con sus palabras, que vive un poquito del mundo del yoga, ¿no? Que es verídico en eso. Porque si no, ¿quién sabe qué te van a enseñar? Sí. Por ejemplo, hay personas que tienen la bendición de tener una inteligencia corporal, ¿no? Ujú. Y se les da, o sea, se les da estirarse, se les da la flexibilidad, se les da la fuerza. ¿Es importante realmente alcanzar un nivel así tan alto o personas que aunque no tengan esa agilidad, porque habemos personas, lo vemos en todos los deportes, ¿no? Hay personas que el deporte que les ponga, tú eres una muestra, ponme a hacer esto y ya traes esa inteligencia corporal que tu cuerpo reacciona y bien y la complexión, la genética. ¿Qué tan importante es? Porque muchas personas a lo mejor quieren iniciarse y les cuesta trabajo y ya ves que hay niveles. Hablabas de que tu maestro ha hecho variantes para que todo mundo pueda practicar. Y si lo vemos como en un plano superior, los beneficios que nos va a brindar la yoga, ¿qué tan importante es realmente ir a hacer una posición mientras lo voy aprendiendo a hacer bien, pero en un nivel de alta, no sé cómo le llaman, o sea, pues que realmente requiera mucha destreza? ¿Los beneficios son los mismos o puedo yo hacerlo a mi nivel, etcétera? Imagínate, Fer, que solamente pudieran alcanzar el conocimiento último los que se pueden parar de cabeza sin manos. Sería una ridiculez, ¿no? Sería Claro. verdaderamente ridículo decirte que tienes que irte parar de cabeza para poderte encontrar a ti mismo. Entonces, por eso Dharma es de esas personas, maravillosos personajes,
que ha hecho que la postura número 1 se desarrolle a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 10, ¿no? Hay un proceso evolutivo de la postura para aquel que está en una silla de ruedas o está en el hospital o está acostado, no puede moverse. Yo tuve un hijo, tú lo sabes, que estuvo cuadripléjico y hacíamos yoga con él. No, él no se movía, le hacíamos las torsiones y las extensiones porque no se podía mover. Entonces, eso significa que la práctica del yoga, así como la meditación, es para cualquier persona, Fer. Esas posturas divinas que ves de parado de antebrazos y los dos dedos, Dharma que para de cabeza sin manos, ¿no? Es para seres que, como dice Dharma, ya en la otra vida alcanzaron cierto grado de flexibilidad y fuerza y pueden en esta vida hacerlo, pero no es importante. No es importante. Hay la postura 1 que tiene los mismos beneficios energéticos que la postura número 10. No cambia en lo más mínimo. Si yo puedo hacer una torsión con mi brazo y me llega hasta aquí, está perfecto. Y si puedo hacer la torsión con el brazo hasta atrás y jalarla hasta atrás, está perfecto. Estoy tocando los mismos puntos energéticos. No es importante, Fer. Entonces, no pretendamos hacer cosas que nuestro cuerpo no puede hacer, ¿no? Para la mente no hay límites. Por eso también Dharma dice, practica en la mente. Hay muchos estudios que se han hecho a nivel neurocientífico que ¿quién aprende más? ¿El que toca el piano en la mente o el que practicó el piano, no? Tú lo sabes. Entonces, también podemos practicar yoga en la mente. Si estoy enfermo, si estoy en una cama de hospital, podría hacer mis asanas en la mente. La mente es poderosísima. Incluso tocar los puntos energéticos con esa práctica, sí. Así es que no hay pretexto. Todo el mundo puede hacer yoga si no tienes un brazo, si no tienes una pierna, si estás en una silla de ruedas, ¿no? Todo el mundo puede hacer yoga. Hay la postura 1 para quien tiene cero flexibilidad, que la va a ir adquiriendo con el tiempo si practica. Y a lo mejor la persona tiene 75 años. Yo tengo alumnos que tienen ya 75, 70, 80 años, que no tienen la gracia de Dharma, que Dharma tiene 84, y ya quisiera yo hacer lo que él hace, ¿no? Sí. Quisiera hacer yo lo que él hace. Pero entonces es para todos, Fer, para todo el mundo. Y entender que es cuestión de esta energía divina de reconexión, porque mencionabas que tú usabas tus cantos con tus mantras y bueno, la música que ahorita también, qué bueno, se está promulgando mucho estas sanaciones sonoras de alguna manera, por llamarle sanación, me refiero a reconexión, que a través de la música, de los mantras, que pueden ser rezos, oraciones, que son palabras que están cargadas energéticamente por los siglos de los siglos como llaves poderosas para realmente desamarrar y destensionar todos esos nudos que de repente la sociedad en el olvido nos hace toda esa impotencia, ¿no? Que nos frustra y nos genera toda esa, pues tal cual, nos vemos apagados. O sea, una de las características con las personas que ya empiezan a practicar es que hay vida en los ojos, ¿no? Y otra, la mayoría anda como zombies por ahí. La gente brilla, Fer, es increíble. Ahorita que dijiste lo de los mantras, no quiero dejar pasar una cosa que dijo Dharma la semana pasada. Estábamos haciendo una meditación que hacemos con él y hay un mantra hermosísimo que es la reconexión con la divinidad y es So Hom. Y se hace con las manos, ¿no? Y cerramos y hacemos So y luego lo soltamos y hacemos Hom. Y él explicaba que es como el password, ¿no? El password de la computadora, porque la gente le decía, ¿puedo decir soham o sohum? Decía, es soham, así es. Y si tocas, o sea, pronuncias mal el mantra, el password no es el mismo, entonces la computadora no va a abrir. Y él se refería a la computadora universal, ¿no? A la conexión con esa matrix de la que hablamos hace un ratito. Y hay muchas formas de hacer esa reconexión. La gente que no se puede mover puede hacer mantras, sí. La gente que le gusta mucho hacer yoga y trabajar con su cuerpo, sí. La gente que le gusta cantar, sí. La gente que le gusta ayudar a los demás, sí. Sí, todas estas prácticas son prácticas espirituales muy poderosas, ¿no? Hay un libro hermosísimo, Fer, que se llama el Bhagavad Gita, que habla sobre la conexión entre un maestro y un discípulo. Bueno, el Dios, ¿no? Krishna es el Dios y Arjuna es el discípulo. Y entonces le dice, si no tienes la voluntad para sentarte a meditar, entonces ve y haz asana, ¿no?
Eso te va a preparar para la meditación. Y si no tienes la voluntad para hacer asana, ve y ayuda a la gente. Eso te va a dar la fuerza para sentarte a hacer tu asana y después para sentarte a meditar. Sí, es como todo suma, Fer. Ujú. Cualquier práctica, por eso yo les digo, si vas a una clase de yoga y no te gustó, busca otra. No te gustó, busca otra. No te rindas. Hay muchas opciones. Hay muchas opciones para la gente que le gusta hacer servicio, para la gente que le gusta Ujú. música, para la gente que le gusta sentarse por horas a meditar. Hay Ujú. muchas formas de hacer yoga, ¿no? Ok, me gusta. Dice en el Kabbalah, siempre se habla de otorgamiento, que es dar. O sea, lo resumiría con, no importa, tú súbete al árbol por donde llegues, pero siempre busca ese compartir, esa devoción de servicio, de conciencia, de contemplación. Flor, para ir concluyendo, siempre les hago una pregunta a todos mis invitados, te va a tocar ahora a ti. Ujú. Y la pregunta es, ¿cómo te gustaría, cómo te gustaría que te recordaran? Yo siempre digo que ya me puedo morir hoy. No es broma, Fer. Qué Eh, bonito. Creo que me conoces bastante bien para entender esta parte. Yo me podía morir hoy porque, número uno, ya supiste que yo escribí mi libro. Entonces, dicen que tienes que tener un hijo, que ahora ya no creo que sea tan importante en estos tiempos, pero cuando se decía tener un hijo, enamorarte, eh, darle algo al universo, a la gente, yo creo que yo me podría morir hoy y que me recordaran sabiendo que he sido muy feliz. Me considero una mujer. Hace rato me preguntaba mi editor, ¿cuál es la frase del libro que más te gustaría compartir? Y yo decía, ¿cuál sería? Hay una frase que dice, me he sentido siempre sostenida por los brazos del universo. Y creo que he sido una ser muy privilegiado en tener este conocimiento en mis manos, en el poderlo compartir directamente como me lo han enseñado, sin cambiarle absolutamente nada, y ver que la gente, Fer, que la gente después de practicar un poquito, de encontrar eso que tenía que sanar, después de una clase de yoga, después de una plática, después de un entrenamiento, después de lo que sea, después de compartir los koshas, Fer, lo que sea, es un poquito más feliz, yo me siento súper feliz. Así es que si esta plática le va a llegar a alguien, eh, siempre he sido una mujer sostenida por los brazos del universo. Me gustaría ser recordada así. Me gustaría poder tener una muerte como la vida que he tenido, pacífica, llena de enseñanzas, llena de regalos, de grandes amigos. Tengo grandes amigos, grandes maestros. No puedo pedir más, Fer, ¿no? Al día de hoy, digo que me tardé un poquito en proyectar el que vivir en Nueva York cuando bailaba. Yo era bailarina a los 18 años y decía, voy a bailar en Nueva York un día. No estoy bailando en Nueva York, estoy haciendo yoga, meditando y pintando en esta ciudad maravillosa que no le quita nada a mi Guadalajara natal querida. Es un paraíso nuestra ciudad, nuestro México es bellísimo. Así es que recordar porque creo que soy una mujer afortunada y feliz, Fer. Okay. Me encantó eso de que siempre has estado sostenida con el universo y yo te aseguro que para el universo no importa que no estés bailando físicamente por ahí alguna apertura o alguna danza, sigue siendo una danza para el universo lo que estás haciendo con tu labor, ¿no? O sea, a fin de cuentas hay música, a fin de cuentas hay movimientos y a fin de cuentas hay sueños autorrealizados y me encanta, me encanta. Muchas gracias por compartir. Felicidades por tu libro. Vamos a dejar aquí para todos los que quieran saber más de Flor, nos va a compartir lo que sus redes, su libro, todo lo vamos a dejar en la descripción por si después quieren saber un poquito más de ella. Aquí en Guadalajara sigue teniendo ella también, sí, sí es así, ¿no? Tu Sí, estudio, por si quieren sí, ir a sí, practicar, que, claro. que obviamente tiene una elección de maestros también muy buenos y bueno, también allá hay mucha actividad todavía que compartir. Flor, Florecita, de mi alma, muchas gracias, te agradezco mucho tu tiempo, como siempre, muchas enseñanzas, siempre el estar en contacto con personas que siempre están dispuestas a aportar, es una bendición y te agradezco mucho tu tiempo. Espero pronto poder por ahí compartir algo más. Gracias, Fer. Te esperamos por acá.
puedes venir a acompañarnos también por acá. Me va a encantar tenerte de visita. Gracias a ti, Fer, por hacer el trabajo. No es fácil cambiar tu vida y moverla a este tipo de universidad de la felicidad, ¿no? Y si todo el mundo aportáramos un granito de arena, creo que tendríamos un mundo mucho más amable, ¿no? Más compasivo y más amoroso. Para eso estamos aquí. Estoy para servirles, para lo que necesiten, siempre disponible. Muchas gracias, Sol. Pues nos despedimos. Gracias a todos. No dejen de compartir y si les gusta el video, dejen un comentario, pónganle por ahí un me gusta y bueno, no dejen de suscribirse también para poder llegar a más. Nos vemos. Muchas gracias. Bye.